Ok, listo, bueno, empezamos con la siguiente sesión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veo caras conocidas, ¿no? Para los que no me conocen, soy Augusto Morales, soy la persona que ve la parte de ingeniería de Checkpoint aquí en el DF y en el Estado de México. Lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco, ¿no? Y hacer un poco tangible todos los conceptos de seguridad que nosotros hemos visto en esta charla, ¿no? Al final, pues la nube, ¿no? Nos representa diferentes riesgos que tenemos que saber medirlos, ¿no? Y lo más importante, pues tenemos que establecer controles de seguridad que sean aplicables a esta nube que vamos a tener. Entonces, esto es lo que resume la agenda, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre qué es Checkpoint y cuál es la estrategia de proteger esa nube, ¿no? Y para eso también he propuesto 3 casos de uso muy sencillos, ¿no? El primer caso de uso se resume en que yo voy a tener un gateway en la nube, un firewall, ¿no? Un gateway en la nube que detrás va a tener una máquina virtual en Windows que va a estar hosteando un servicio web, ¿no? Luego de eso voy a tener un appliance local que va a hacer una VPN a ese gateway que va a estar en internet, y de allí pues voy a pasar tráfico hacia una máquina virtual que va a vivir en Azure. Obviamente también lo que voy a hacer es conectarme a una máquina que va a estar detrás de ese appliance local para probar conectividad entre todos los dispositivos, ¿no? Entonces, luego de ese despliegue, lo que vamos a hacer también es probar un nivel de protección de IPS en el cual pues yo voy a prevenir tráfico anómalo que pase a través de esa red, ¿no? Y como último punto, pues vamos a ver un poco sobre la administración centralizada con R80. Como yo desde un entorno local, desde una consola de administración que ya está viva y que está administrando diferentes dispositivos, pues voy a poder administrar equipos o instancias de firewalls que van a vivir en esa nube de Azure específicamente, ¿no? Hace un momento me preguntaba si solo teníamos soporte para Azure. No, también se tiene soporte al 100% en Amazon. El tema es que aquí por tema de todo el contexto de las pláticas, pues lo hemos hecho en Azure para que sea un poco más familiar, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente hablaremos un poco sobre las consideraciones de despliegue y de dimensionamiento también, que cambian un poco con respecto a los appliances normales que nosotros conocemos. Para los que han visto Azure, pues se sentirán familiarizados con esta interfaz, ¿no? Lo que yo estoy haciendo aquí, si se dan cuenta, es teniendo 2 máquinas virtuales. Esta es la que representa mi gateway en Azure, y esta de aquí es la que me representa esa máquina virtual que va a estar protegida por ese gateway, ¿no? Ese gateway al final va a ser la punta de entrada hacia la nube, ¿no? Y por supuesto es el que va a proteger ese servicio web que voy a tener hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, de hecho lo que estoy haciendo aquí, es que me estoy conectando a otra máquina que tengo, ¿no? Detrás de ese gateway on-premise, ¿vale? Yo en ese gateway on-premise, ese gateway físico, me estoy conectando a una máquina detrás y voy a probar una conectividad para que esa máquina envíe un ping al firewall, ¿no? El security gateway, que se genere una conexión con la nube por VPN y que finalmente llegue a ese equipo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí en mi máquina tengo una red 112.168.1.1.0 y esta máquina específicamente tiene la 112.168, y yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer un ping. Si se dan cuenta, ¿qué está pasando aquí? Mi máquina está mandando el paquete al gateway, el gateway genera un túnel VPN hacia la nube de Azure, y el gateway se la está pasando, le está transfiriendo ese paquete a ese servicio que yo tengo allá arriba, ¿no? Para los que estarán familiarizados con Checkpoint, aquí podrán ver el paquete que está llegando. Yo me estoy conectando directo a la consola que está en la nube, ¿no? Y en esa consola estoy viendo que efectivamente yo estoy mandando un paquete de la 112.100 a la 172.16.191.5 y efectivamente el gateway está decriptando el paquete, ¿no? Esto que demuestra pues que hay conectividad y por supuesto que todas las reglas de seguridad que yo establecí en mi firewall se están reforzando. Entonces, de la misma manera, si yo desde aquí intento acceder a la 172.16.195.4, pues ahí ven que me está contestando ese gateway que yo tengo en Azure, esa máquina que está detrás de ese gateway en Azure. Y aquí pues lo pueden ver, todo el tráfico HTTP de la misma máquina, de la 112.100,
está pasando y está generando ese tráfico hacia la nube. Entonces, esto es para probar el 100% conectividad. Ahora bien, imagínense el caso de que ustedes han migrado toda su infraestructura crítica a la nube, ¿no? Pero aún así tienen usuarios locales que están en internet y por supuesto tienen que consumir esos servicios que están en la nube, ¿no? Y algunas de esas máquinas se les infecta, ¿no? Sus usuarios locales tienen máquinas infectadas con botnet y no se están dando cuenta, pero esas máquinas infectadas están generando ataques hacia a través de ese túnel de VPN hacia la nube. Entonces, hace un momento estaba comentando que a mí no me tocó el pin de la muerte, pero ¿quién me puede decir que era el pin de la muerte? Muy resonante. ¿Quién me puede decir que era el pin de la muerte? Recordar que era el pin de la muerte. Sí, de más de 64K, ¿no? Al final lo que hacía era crear un desbordamiento de buffer del stack de Windows NT, ¿no? Y era un problema gordísimo, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es simulando ese tipo de ataque y lo que voy a hacer es mandar un ping muy grande y en lo que tengo habilitado en la parte de seguridad perimetral es el play de IPS, la funcionalidad de IPS que me va a proteger ese tipo, que el equipo, que mi máquina Windows reciba ese tipo de paquete de internet, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí y le hago un ping -L de 7000 para 172.191.4, no era .5. Punto 5, si se dan cuenta, ya no me contesta. ¿Por qué no me contesta? Porque yo tengo una protección de IPS, ¿no? Una firma en el IPS que está evitando que ese tráfico malicioso, aunque viene por el túnel, por un segmento confiable, pues que llegue a mis servidores de Azure. Entonces está cortando la conexión. ¿Y dónde veo eso? Aquí. Aquí lo pueden ver. El Blade de IPS, la funcionalidad de IPS de Checkpoint, está dropeando el paquete porque excede la cantidad máxima de tamaño del paquete de ping que yo tengo permitido en mi zona de Azure. No, muy importante. Lo mismo, por ejemplo aquí, para los que no conocen esta herramienta W3AF, pues es una herramienta que sirve para hacer auditoría de servidores web. Lo que voy a hacer al final es mandar unos métodos de HTTP que no están permitidos, ¿no? Para intentar pues capturar información de ese servidor que yo tengo en la nube. Si yo le doy clic aquí a Start, Finish, a ver, dame un segundito. Perfecto, de hecho. Y podemos llegar a cierta hace 10 años vale, muy bien. Aquí si se dan cuenta, de igual manera el Blade de IPS, ¿no? Ha bloqueado un paquete que tenía un paquete que tenía unos métodos HTTP no permitidos en ese servidor, ¿no? Ya estamos haciendo una protección a nivel de aplicación, no a nivel de conectividad, muy diferente. Entonces, con lo cual ven que todas esas capacidades de protección que nosotros tenemos o que ya conocemos a nivel perimetral, pues sin ninguna restricción la podemos tener en la nube. Entonces, la segunda prueba que les quiero mostrar es la administración centralizada. Todavía no han pasado en R80, pero yo he dado un paso adelante y he construido una consola con R80. Si ven, el look and feel cambia muchísimo y lo que voy a probar es cómo puedo yo gestionar, ¿no? E instalar políticas en ese network que yo tengo en la nube. Porque esto es importante. Imagínense que ya ustedes tengan unas reglas de firewall y unos controles de seguridad muy bien definidos, ¿no? Que se traducen en unas reglas de firewall, controles de IPS, unas funcionalidades de antibot, antivirus, etcétera, etcétera, ya están homologadas y podría ser ya hasta certificadas, ¿no? No tendría sentido que yo, si voy a desplegar infraestructura en la nube, pues tenga que construir todas esas seguridades de cero, ¿no? Y por eso aquí entra la administración centralizada. Desde una misma consola que yo tengo on-premise, que tengo físicamente,
¿no? pueda administrar esos gateways que tengo en la nube, ¿no? Cuando digo administrar es enviarles políticas, recibir logs, inclusive hacer correlación de eventos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense de nuevo, si ustedes tienen un ataque local, ¿no? Yo puedo generar un evento, reaccionar rápidamente y decirle a mi gateway de la nube, oye, hay una dirección IP que está mandando un paquete mal formado. Automáticamente protege todos esos equipos que están en la nube, ¿no? Entonces todas esas capacidades de protección, pues yo las voy a tener. Si se dan cuenta aquí, este es el objeto que representa mi management, a donde yo me estoy conectando, y este es mi gateway de Azure. Yo lo estoy administrando desde una consola centralizada. Y de hecho, cuando le voy a instalar políticas, a ver si no se me desconecta como la otra vez, pues yo le puedo instalar la misma política. Ahorita tengo una política NNN, pero si tuviera una política complicada también se la podría instalar en la nube. Aquí, si le doy clic en instalar, ¿qué es lo que estoy haciendo? La política que yo definí en mi consola, pues se está compilando y se está enviando a la nube, tal cual. Y yo, si se pone a pensar un entorno un poco más enriquecido, esta consola podría estar administrando mi gateway en DF, de Cuernavaca, de Monterrey, de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera, etcétera. Yo no he necesitado nada especial. No he necesitado definir nada especial en mi consola, aparte ya de la funcionalidad de crear el gateway como un gateway estándar que voy a tener. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy instalando las políticas y ahí acabó. Y por supuesto, si instalo las políticas, yo aquí pues tengo que ser capaz también de ver los logs, ¿no? La bitácora de eventos que ha sucedido. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Esto es lo que pueden ver aquí. Yo acabo de instalar políticas y antes de eso pues ya estaba recibiendo eventos de esa nube de Azure que iba a tener. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ahora muy bien. Consideraciones de despliegue. Cuando nosotros dimensionamos un firewall, ¿no? Un security gateway, es muy fácil. Bueno, no es muy fácil, pero hay una referencia de cuánto throughput, cuántas conexiones concurrentes, conexiones por segundo te va a dar, porque al final es una caja que se testea. ¿Qué pasa en la nube? Al final estamos corriendo en la infraestructura de alguien más. Azure nos da unas máquinas A1, A2, A3, hasta A8 y de ahí a las 10. Y Amazon nos da la CX3 Large, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, pues nosotros tenemos que saber cuánto esa instancia de la nube va a soportar y lo más importante, va a ser capaz de inspeccionar todo el tráfico que va a tener. Para ese tipo de dimensionamiento, nosotros tenemos números, ¿no? Que les pueden dar a ustedes una referencia de cuánto tráfico va a soportar esa instancia de Azure recibiendo tráfico desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Por darles una referencia, una máquina A2 les podría dar aproximadamente 200 megabits por segundo de throughput, ¿no? Que es algo pues importante, ¿no? Que una máquina en Azure reciba un throughput de 200 megabits, pues no es nada de expresión, ¿no? Y por supuesto, la misma topología que ustedes ya conocen de firewall perimetral, el clúster interno, etcétera, etcétera, se podrían crear en la nube sin ningún problema. Entonces, aquí hay un tema muy importante. ¿Qué pasa con el licenciamiento, ¿no? El licenciamiento de Checkpoint con respecto a Azure es muy flexible. Al final, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo puedo tener un pool de 20 licencias y esas 20 licencias las voy a ocupar en base a, por ejemplo, a la zona geográfica y a los servidores que yo tengo desplegados. Yo puedo tener de esas 20 licencias, pues podría poner un gateway que está protegiendo un servidor que está en la zona geográfica del este de Estados Unidos y otro gateway que está protegiendo una zona geográfica pues, en Sao Paulo, ¿no? En Brasil, no sin ningún problema. Y puedo tener flexibilidad de esas licencias. Si hay un momento en que esa máquina se me queda sin capacidad de protección, que se excede su rendimiento, pues Checkpoint es compatible con la plataforma de Azure que te permite hacer la nube elástica. Subir, ahora sí, subir el tamaño de la máquina virtual que vamos a tener y por supuesto lo que haríamos sería agregarle esa licencia que nosotros tendríamos de ese pool, otra licencia de ese pool que tendríamos dentro de esa máquina virtual para compensar la cantidad de cores de núcleos físicos que vamos a tener, bueno, núcleos virtuales que vamos a tener. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo me voy a la máquina de Checkpoint, que es esta que está aquí, a elegir, pues yo tengo todas las funcionalidades que comúnmente
pues ya tengo un Azure, ¿no? Inclusive pues yo puedo cambiar al vuelo el tamaño de la máquina virtual, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar? Se va a reiniciar, pero todas las configuraciones que ya yo tengo pues se mantienen. Es muy flexible. Igual toda la funcionalidad de los availability set, de decir, bueno, esta máquina virtual va a correr en este rack de Microsoft y esta otra va a estar en otro rack de otro data center, pues todas esas funcionalidades de redundancia pues son compatibles también con Checkpoint. A ver, Entonces, pregunta, ya que una pregunta. Suponte que tengo 100 licencias, tengo 5 gateways, 20 licencias a cada gateway, y de repente en la quinta se me empieza a rebasar y entonces no tengo disponibles en los otros 4 para retomar de esos. Okay. Entonces en ese momento yo ya no puedo tomar porque todas están ocupadas. Entonces, ¿qué hago con esa quinta que ya se rebasó y que de alguna manera ya no puedo tomar de las otras? Lo que puedes hacer es que uno de los equipos que no está rebasado, que tiene las licencias, le quitas una y se la pones al gateway. Pero si suponte que todas están rebasadas, no están completas. Ajá. Y hay una que sí rebasa. Ya no le puede pedir a nadie. ¿Qué hago? Pues ya eso es comercialmente hablando. Yo te diría, te ponemos una licencia de evaluación de 30 días hasta que compres la licencia que te falta. Ah, ok. O sea, no es en automático que yo te hablo, te pido 4, me las das y luego nos arreglamos en el mismo costo. Hay un modelo, en Checkpoint en Azure hay 2 modelos. Okay. Bring Your Own License o Pay As You Go. Lamentablemente el modelo de Pay As You Go no está disponible aquí en México por temas de impuestos. Está el licenciamiento de Bring Your Own License. Tú tienes que comprar la licencia. Si estuviéramos en Estados Unidos, si todo fuera más dinámico y te pasarían una sola factura. Pero aquí en México lamentablemente no está disponible. Okay. Es que si yo tengo un contrato establecido y mis máquinas están en punto crítico, yo puedo tomar la decisión de gastar un poco más dinero y seguir protegiendo. Claro, pero si tienes un contrato ya con Microsoft, lo podemos ver. Okay, bueno. Yo creo que no va a haber problema en eso. Ahora, y la siguiente pregunta, el throughput. ¿El throughput que me estás dando es específico de la máquina o esos de 200 megas? O sea, ¿es el throughput específico de la máquina o es el throughput que yo puedo manejar como mínimo y otro throughput como máximo? No, el throughput que te estoy dando, por ejemplo, esos 200 megas es de la máquina virtual. El tráfico que puedes pasar por la máquina virtual, asegurándote de que todas las funcionalidades de seguridad van a seguir funcionando, valga la redundancia, ¿no? Obviamente hay configuraciones que tú puedes decir, bueno, si el IPS estuvo tanto tiempo por encima del tanto por ciento, haz un bypass lógico. Pero eso no se recomienda porque al final pues estás desprotegiendo tu servidor, ¿no? Pero es el throughput que puede procesar la máquina en conjunto. Es la especificación que tú me das a la hora que yo la compro. Y eso es en base al tamaño de la máquina virtual. Si es de 2 núcleos, si es de 4 núcleos, depende de esto, de cuántos cores, de cuánto tú compres esa máquina virtual. Al final es una infraestructura más. Tú puedes elegir esta máquina de 16 cores o esta. O sea, Aquí el punto está en que, bueno, la pregunta va enfocada en ese sentido. Si yo tengo un throughput definido en tiempo real, ¿no? Y se me está dando, y ese throughput de repente se me va más arriba, el poder también manejar en mi máquina virtual y meter más cores y poder hacerlo dinámico. Más cores dinámicos, claro. Pues yo te recomendaría trabajar en un buen dimensionamiento, obviamente, y llegar a un punto de balance entre costo y throughput. No vas a comprar una licencia de 16 núcleos y la vas a usar durante 30 segundos en un mes. Quizás no tenga mucho sentido. Quizás sería interesante pues desviar el tráfico o hacer un diseño un poco más inteligente para que eso no suceda. Okay, o sea, no hay un movimiento también de aumentar el throughput en tiempo real para poder hacer las compensaciones. Yo podría cambiar aquí dinámicamente la máquina, se va a reiniciar y cuando se reinicie entonces pues, desde antes le podría poner la licencia para que cuando reinicie utilice toda la capacidad de la máquina. Okay. No, pero sí tendrías un downtime para eso. Pero para eso, por ejemplo, tú podrías tener diferentes regiones lógicas, ¿no? Diferentes entradas a la nube y que todas estén protegidas. Claro. También, o sea, hay varios esquemas que se podrían hacer si la conectividad para ti es que tiene que estar 999, muchos 9. Dale, muchos 9. Sí, eso es realmente el Centro Nacional de Control de Energía. Cuando recibe información de todas las partes, y más en el mercado de energía, que es un trabajo en tiempo real ahora, y es necesario tener seguridad y no perderle en ningún momento.
y no perder ninguna propuesta de venta de energía, porque porque entonces es dinámico. tienes un problema de yo sí te oferté y tú no me tomaste. Ahí sería lo interesante distribuir, trabajar en una topología distribuida. Varias entradas. ¿Alguna otra pregunta? Oye, Augusto, Aparte de Azure y de Amazon, ¿con qué otros vendors es compatible? Azure y Amazon actualmente son los nubes públicas, Azure y Amazon. Nubes híbridas, por ejemplo, VMware. Y nubes privadas, pues ya VMware también, Hyper-V, KVM, OpenStack. Pero públicas, Azure y Amazon solamente. Ya, terminamos.